¿Cómo gestionar el enfado? Bueno, pues ante todo, el enfado puede tener varios orígenes, pues como puede ser sentirnos impotentes, frustrados, dolidos, ignorados, incluso no queridos, controlados, bueno, incluso a veces puede ser que los niños ni siquiera conozcan las razones por las que se sienten así. Pero hay algo muy claro, y es que si los adultos respondemos enfadándonos ante el enfado de los niños, lo único que conseguimos es una lucha de poderes y que la situación empeore. Hacemos la bola más grande. Más grande. Es lo que hablábamos de las neuronas espejo, pues en el vídeo del funcionamiento del cerebro, que podéis encontrar por ahí. Por lo tanto, ¿cómo podemos gestionar? Bueno, pues lo primero de todo es que tú, como adulto, mantengas la calma, respires y pues te tomes un tiempo de enfriamiento si hace falta. Lo siguiente, pues es que si el niño pues esté receptivo y no esté muy alterado. Si está muy alterado, ahí de... pues evidentemente ahí es imposible entrar. Entonces lo que puedes es sugerirle, pues si siente que le vendría bien, pues tomarse su tiempo para estar más tranquilo. Un tiempo fuera positivo, eso pues ya os lo explicamos qué es y cómo se realiza, pues en otro de los vídeos de por aquí. Que os sugiero que os suscribáis para tenerlos todos a mano porque os vamos a hacer varias referencias. Sí, mejor. Así que mejor suscribiros para no perderos ninguno. Y bueno, pues después de proponerle, siempre proponer, nunca obligar, después de proponerle si quiere tomarse su tiempo fuera positivo, pues decirle que cuando se sienta mejor, tú estarás disponible para escucharle sin gritos ni faltas de respeto por ninguna de las dos partes, ¿vale? Esto es muy importante. Luego, una vez que esté más tranquilo, pues le puedes preguntar si quiere hablarte sobre ello y simplemente escucha, sin abrir la boca. Cremallera. No queremos ni opinar ni enjuiciar, no, ¿verdad? No, queremos escuchar, escucha activa. Cuando veas que ha terminado de hablar, asegúrate preguntándole si quiere pues, contarte algo más. Y después de un silencio lo suficientemente largo, en el que ya estés bien seguro de que ha terminado de contártelo todo, pregúntale pues, si quiere que busquéis soluciones juntos. Es decir, nada de sermones, explicaciones, consejos, ni darle ya las soluciones hechas, sino que ellos sean los que participan e idean las soluciones en conjunto contigo y una vez que tengáis el listado hecho, pues escoger una de ellas, la que creáis que mejor puede funcionar. También podemos trabajar una forma muy productiva de expresar los sentimientos pues, de cara a futuros conflictos, que es con la estructura. Me siento porque y quisiera... Vamos a ver un ejemplo porque si no, así es complicado verlo y entenderlo. Un ejemplo con esta estructura sería: me siento enfadado cuando me riñes en la calle porque me da vergüenza y quisiera que no lo hicieras. Esta pues, es una forma de trabajar la honestidad emocional, de expresar y exteriorizar los sentimientos y aceptarlos. También podemos trabajar los conflictos que surgen en las juntas familiares, de las que también os hablamos en otro vídeo. Por aquí andará. Muchos hoy. Muchos hoy, muchas referencias. Y sobre todo, como siempre os decimos, los adultos somos sus espejos. Y no hay mejor manera de enseñarles a gestionarlo que dando ejemplo.
Pues ya sea usando la estructura que os hemos dicho antes, tomándote un tiempo de enfriamiento y manejándolo de forma respetuosa. Pero bueno, para esto Luz nos puede decir más profundamente cómo gestionarlo y manejarlo de una forma pues buena nosotros los adultos. Sí, qué importante todo lo que nos cuentas, Vane. Bueno, ahora vamos a ver que de hecho es muy parecido lo que nosotros los adultos vamos a hacer con nosotros mismos, muy parecido a lo que tú nos has contado para hacer con los niños, que poco acostumbrados estamos los adultos a simplemente acompañar, ¿no? Y de hecho no solo nos pasa con los niños, sino pues con otra persona también adulta a la que tratemos de ayudar en un determinado momento, que a ver, el ayudar siempre es algo que es muy loable, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos simplemente acompañar, ¿no? Siempre metemos ahí lo que tú decías, el sermón o el juicio o el comentario o la opinión de lo que mejor, y no nos damos cuenta pues que así en realidad no se hace, tampoco lo sabíamos hasta ahora, todo hay que decirlo, pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Desde Ohana haciendo hincapié en estas cosas. Ahí, sí. Es como que tendemos a ir a rescatar, ¿no? Más que a... Claro, efectivamente, tenemos que salir un poco de ese Salvador del que por cierto hemos hablado en otro vídeo, que también nos dejamos por aquí, y más en ese acompañamiento amoroso, ¿no? En el que realmente simplemente tú muestras que estás, ahí estás. Eso es lo importante. Y bueno, ¿qué? ¿Ves? Ya me enrollo, Vane. Seguimos. A ver, antes de daros unas pequeñas técnicas muy rápidamente, muy fáciles de aplicar en el momento, una anotación para todos nosotros los niños grandes. A ver, pensar que es negativo enfadarse es un prejuicio de ignorancia emocional. Muchas personas interpretamos erróneamente el enfado llegando a la conclusión de que enfadarse siempre muestra algún tipo de agresividad. Pues no, esto no es así. Lo cierto es que enfadarse es muy sano y de hecho lo insano es aspirar a no hacerlo nunca. Entonces, tenemos que el enfado no es una agresión. De hecho, tú puedes sentirte enfadado con un amigo sin golpearle y puede que incluso ni se lo digas, ni llegues a decirle que estás enfadado con él. Ahora bien, lo que sí debemos ser capaces es de reconocer, como os decía Vane, y sentir nuestro enfado. Si el enfado o la rabia emergen de la consciencia, pues están mucho más sujetos a nuestro control, que es lo que os decimos siempre desde Ohana, ¿no? Es lo que os queremos transmitir, que no se trata de negar o de juzgar, ¿no? Se trata de ser conscientes de lo que nos está ocurriendo en el momento, reconocerlo, aceptarlo para poder hacer algo con ello. No podemos actuar sobre lo que no nos permitimos ver, ¿no? Así es como vamos creciendo en este proceso de la vida. Entonces, ¿todo esto qué va a significar en el largo plazo? Pues que expresar nuestra rabia en realidad se va a convertir en una elección. Es decir, nosotros tenemos las emociones, no nos tienen ellas a nosotros. Es como tener una piedra en la mano y decidir si la vas a arrojar sin importar si dañas algo a alguien en el camino o la vas a colocar en el suelo. Bueno, pues hecho este apunte ya vamos con esas técnicas. Veréis todos cómo se parecen a lo que nos has contado tú, Vane. La primera, viejísima, es un remedio muy viejo, pero sigue funcionando. Además está demostrado científicamente. Antes de estallar, cuenta hasta 10. ¿Os acordáis de la serie de Cosas de Casa? Yo no sé si tú la veías, Vane. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Carl Winslow? De Carl, sí. 1, 2, 3, yo me calmaré. Todo lo veréis. Todo lo veréis. Pues ahí está. Puedes hacerte eso mentalmente o contar hasta 10. Y si ya has estallado por primera vez, no importa, vuelve a contar hasta 10. Y así vamos a evitar un segundo arrebato. 2. El enfriamiento. Bueno, pues en este caso vamos a tratar de rebajar la excitación que genera esa descarga de adrenalina en un entorno en el que no haya peligro de que se produzcan más situaciones irritantes. Así que, por ejemplo, si estás en medio de una discusión y se te ha ido... Te has enfadado muchísimo, notas que te estás enfadando. Salte a dar una larga caminata. Va a ayudar a disolver el enfado. En todo caso, se trata de que hay que distraerse con algo que ponga fin a esa cadena de pensamientos en los que te irritas muchísimo, te sientes este típico dicho de me hierve la sangre, ¿no? Cuando surgen esos momentos de enfado. También vale leer o ver la tele
siempre cosas que nosotros sepamos que nos van a relajar y que nos van a distraer de todos esos pensamientos, ¿no? Cosas con las que disfrutamos, porque al fin y al cabo cuando estás disfrutando no tienes tiempo de enfadarte, ¿no? Entonces, esta sería la segunda. La tercera, el poder de la comprensión. Para esto os voy a poner el ejemplo del semáforo y te voy a pedir tu colaboración, Vane. Vale. Así que vamos allá. Estás parada en un semáforo en rojo tras un coche. La luz se pone verde y el conductor que tienes delante no se mueve. Tú esperas unos segundos y luego, ¿qué es lo más probable que hagas? Pues tocar el claxon. Y a lo mejor posiblemente decir alguna coletilla por ahí, pero espabila, va. ¿Qué le pasa a este tío? Por ejemplo, ¿no? Te sientes pues muy molesta y como mínimo le llamas pelmazo, por decir una palabra un poco suave, pero quizás saldrían otras ya. Entonces tú pensarías de modo diferente si supieras, por ejemplo, que acaba de enterarse de que su hijo tiene leucemia y está ahí anonadado. Pues hombre, sí. Seguro que sí. Y evidentemente ya te cambia el pensamiento. Claro, y es que conocer el contexto arroja una luz diferente sobre la situación. Tú puede que continúes enfadado, estás en tu derecho, vas a estar enfadada, ¿no? Porque te estás retrasando, pero ya no lo ves de la misma manera. Su conducta empieza a tener sentido para ti, está como más atento a su dolor que al semáforo. Entonces ahora ya no es un pelmazo, sino un hombre o una mujer pues, que está profundamente angustiada y empiezas a sentir compasión por él o por ella. No siempre vas a conocer previamente el contexto personal de una persona cuando te enfrentas a una discusión o a una situación un poco así dura, pero intentar parar un segundo y ver que ese enfado tiene una causa y que nunca podemos saber todo por lo que una persona está pasando, esto con el tiempo sí que te va a ayudar en ese momento en el que estás a punto de explotar, parar, reflexionar un momento, contar hasta 10 y responder de otra manera. Y bueno, por último sería la que tú ya nos has comentado, Vane. En inteligencia emocional la denominamos la técnica asertiva de NEMO. NEMO responde a nombre, emoción, motivo y objetivo. Pues la aplicáis como bien os ha contado ella, ¿no? Le hacemos saber a la otra persona el motivo de nuestro enfado y ofrecemos una solución ecológica para ambos. Vane nos ha puesto un ejemplo estupendo, si queréis os pongo otro. Pepe, me siento enfadada porque no ordenas las cosas después de utilizarlas y me gustaría que pudieras dejarlas como las encuentras antes de usarlas. El nombre de la persona, cómo me siento, por qué, el motivo y qué es lo que me gustaría que sucediera y que sea bueno para los dos. Pues ya está. ¿Qué te parece todo esto, Vane? Pues mira, me parece muy fácil de recordar. Nemo, ya piensas en la película de Buscando a Nemo, por ejemplo. Y ya pues es una manera de que te quede más fácilmente. Y luego también, en relación a lo que has dicho del semáforo, me ha venido una actividad también que se da en inteligencia emocional, que se usa mucho para los niños, para enseñarles a regular las emociones, pero sí que es verdad que también para los adultos puede servir, que se llama el semáforo de las emociones. Es una manera de enseñarnos a parar ante la emoción que nos invade, tomarnos nuestro tiempo de enfriamiento y luego ya actuar. No reaccionar, sino actuar. Qué interesante. Sí, es muy interesante y mira, a cuenta de esto me he acordado y bueno, dentro de poco yo creo que podemos hacerla aquí en el canal. Podemos hacer la videoactividad para que me parece muy bien. Una mini clase dedicada al semáforo. Sí, me parece que sí. Así que bueno, ya sabéis que para no perderoslo y que os llegue la notificación, solo tenéis que suscribiros al canal. Es nada, sencillísimo, darle clic y ya está. Y bueno, también os podéis seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, la página web, ¿verdad, Luz? Nuestra recién estrenada página web. Por aquí. Así es. No sé por dónde saldrá. ohanaeduca.com. Y nada, por aquí pues nos seguiremos viendo para más contenido.
Eso es. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Hasta Nos la vemos. próxima. Nos vemos.